o listas no son fijos como en C. Lo que quiere decir es que no necesariamente en todo el programa van a mantener sus valores, mientras que en C++ hemos estado viendo que estos valores que nosotros registramos aquí en este arreglo van a permanecer siempre fijos durante, bueno, no fijos los valores, sino el tamaño del arreglo va a permanecer fijo en todo el programa. En cambio, las listas que tenemos en Python, puedo, incluso por medio de un simple comando, agregarle nuevos elementos. Puedo reagrupar mi arreglo, puedo reordenar mi arreglo. Aquí igual también puedo reordenar mi arreglo. Pero bueno, en una lista es más sencillo. Las listas ya tienen esas funciones. La pregunta ¿es posible trabajar con algo así en C++ con el tipo de listas? La respuesta es que sí. Hay formas sencillas de hacerlo en C++, porque en C realmente no. En C++ tenemos algo que se conoce como templates, a objetos. Estos no son otra cosa más que, lo voy a decir de manera coloquial, no la definición formal como tal, pero es crear un tipo de función donde incluso le podemos decir qué tipo de dominio o qué tipo de contradominio vamos a nosotros utilizar. Si vamos a requerir enteros o flotantes, y lo podemos ir modificando con cada una de las ejecuciones. Bueno, eso nosotros lo podemos crear. Son funciones que no tienen tipo fijo o son variables que no tienen tipo fijo y los podemos modificar uno tras otro. En C++ existen templates o plantillas, mejor vamos a traducirlo, plantillas que permiten trabajar con listas de manera automática sin que nosotros tengamos que preocuparnos por lo que está pasando de fondo. ¿Vale? Estas plantillas son, por ejemplo, déjenme abrir aquí el navegador, es la de arreglos, está la de vectores. Right. Play. C++. Ay, C++. Miren, aquí está. ¿Les está? Pero este no es el que ocupo por lo regular. ¿Dónde está? Aquí está. C++. Aquí está. Esta clase, bueno, en primera está en esta librería, que es la librería Array. Esto que define aquí es lo que les comento que es un template. Lo que hace es definir un nuevo objeto que se va a conocer como arreglo o array, que me permite indicar el tipo del arreglo y el tamaño. Este tamaño después se puede hacer mutaciones, pero este tamaño es el inicial. Por medio de este template o de este objeto, lamentablemente, pues para entenderlos hasta fondo necesitamos un poco de programación orientada a objetos, pero de momento nos define un nuevo tipo de variable, un nuevo tipo de arreglo. ¿Cuál es la ventaja de este arreglo, de este tipo de arreglos contra esto que estamos nosotros haciendo aquí? Pues es que este ya tiene funciones bien definidas. Aquí están todas sus funciones. Estos iteradores es lo que nos permite recorrer un arreglo por medio de un ciclo for each. E incluso por medio de un ciclo for, no hay problema, podemos hacerlo tradicionalmente, pero la idea es que sea por medio de un ciclo for each y que siempre permanezca en memoria la posición en la que nos quedamos. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo aquí, que tiene 5 elementos, y en un primer for recorro 2 de los elementos, el iterador lo que dice es que recorrió al 1, recorrió al 2.2 y ahí se quedó. Lo que quiere decir es que la próxima vez que yo vuelva a ejecutar ese iterador, ¿vale? Lo que va a hacer es no empezar desde 1.0, sino que ahora va a empezar desde menos 0.4, que es la posición 2 en este caso.
Si yo nada más obtengo esa posición por medio del iterador, lo que va a hacer la siguiente vez que yo que quiero obtener un elemento de este arreglo X, el iterador va a almacenar en qué posición se quedó. Siempre va a avanzar, los iteradores avanzan de uno en uno. Hay métodos, de hecho aquí están, hay métodos que nos permiten modificar la posición en la que queremos tener al iterador, ¿vale? Pero de momento, pues, si yo no la modifico, siempre recorre de uno en uno. La próxima vez que yo llame al iterador, va a obtener el 5.4 y así sucesivamente. Eso yo no lo tengo aquí en los arreglos. En estos arreglos, ¿hay dudas? Ok. En estos arreglos, si yo los recorro, siempre los tengo que recorrer todos o tengo que saber en qué posición me fui quedando para poderlos recorrer con otro for posteriormente. Entonces, yo me tengo que preocupar como programador dónde está la posición en la que yo ya recorrí los elementos del arreglo. Estos templates o estas clases, como les he comentado anteriormente, la programación orientada a objetos prácticamente nos permite crear nuestros propios tipos de variable. No es la única forma. De hecho, antes de la programación orientada a objetos existían las estructuras, que proviene de su nombre de programación estructurada. Y también son muy útiles, ¿vale? Nosotros los vamos a estar trabajando con las estructuras, pero lo mismo, nos permiten definir tipos de variable. Entonces, aquí, este template me permite definir un tipo de variable llamado array. Tiene una función, por ejemplo, esta que es muy útil, el obtener el tamaño de un arreglo. Aquí nosotros no hemos visto siquiera cómo obtenemos el tamaño del arreglo. No tenemos una función size por default que me devuelva el tamaño de X o que me devuelva el tamaño de Y. Por tamaño me refiero a la cantidad de elementos que tiene el arreglo. De hecho, ahorita, como nuestro objetivo es, antes de empezar a utilizar estas cosas para mandar arreglos a funciones, porque estos nos van a facilitar el trabajo, tenemos que entender de fondo cómo funcionan. Por eso es que estamos viendo apuntadores en esta parte. Vamos, en uno de esos, vamos a obtener el tamaño de un arreglo. Y vamos a obtener, va a haber un pequeño problema con utilizar apuntadores aquí, que va a ser la desventaja, la gran desventaja, que es cuando nosotros queremos obtener el tamaño de un arreglo por medio de una función que nosotros definamos. Entonces, de ahí vamos a saltar a las estructuras para poder trabajar con variables que nosotros definamos y vamos a hacer nuestras propias listas. Pero entonces, estamos encaminados en entender cómo funciona esto que está aquí. Antes de siquiera saber antes de dar ejemplos de aquí, vamos a entender de fondo cómo se hacía previamente en C, en C++, antes de que existieran estos tipos de variable. Cómo funciona Python de fondo con las listas. Entonces, dudas primero sobre los apuntadores, que necesito que quede claro cómo funcionan los apuntadores. Antes, permítanme. Ya me acuerdo. No, aquí. ¿Podríamos hacer un último ejemplo de apuntadores antes de pasar a lo siguiente? Bueno, uno rápido. De hecho, vamos a seguir haciendo ejemplos de apuntadores, de eso no hay problema. De hecho, todavía no acabamos esta parte de apuntadores, porque ya vimos cómo devolver apuntadores en una función. Pero esta parte, pues no me convence, bueno, a mí no me agrada tanto. El devolver un apuntador, por eso vamos encaminados a ese tipo de funciones, para no devolver apuntadores, ¿vale? Pero lo que nos falta es lo que les comenté que se hace actualmente con la computación en paralelo sobre tarjetas gráficas, donde nosotros mandamos un arreglo que queremos que se llene con los valores que va a obtener el resultado, pero nosotros ya definimos previamente, ya hicimos lo que se conoce como un preprocesamiento
¿vale? Creamos nuestro propio arreglo que queremos que se rellene con nuestro resultado. Y ahora, en lugar de que la función nos devuelva un arreglo, la función ya no va a devolver nada. Bueno, nos puede devolver códigos de errores, que es lo ideal, ¿vale? Pero ya no nos va a devolver nada la función. Lo puede hacer con una función vacía, porque lo único que va a hacer la función es tomar los datos que yo reciba de entrada, los datos que yo reciba, bueno, el contenedor para el resultado, y acorde a los datos de entrada, va a ir rellenando el contenedor. Pero esto de fondo lo tenemos que hacer con apuntadores, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar justamente con ese ejemplo. Bien. Primero que nada, recordando un poco, aquí tengo dos arreglos, el arreglo X y el arreglo Y. Estos son dos, los vamos a tratar como si fuesen dos vectores. Estamos haciendo la suma de vectores. Entonces, la suma de vectores, pues es punto a punto. De manera que una de las cosas que deben de cumplir es que tanto X como Y tengan el mismo tamaño. Si no, esto nos devolvería un error. Otra cosa, yo en este curso yo no estoy tan enfocado en que determinen esos errores. Evidentemente los tienen que hacer si les dejo algún problema con ese tipo de ejercicios, porque pues si no marcaría error su programa si no tienen la misma dimensión. Pero yo no estoy enfocado tanto que ustedes aprendan a hacer validaciones. Las validaciones no es otra cosa más que verificar que los datos que se están ingresando correspondan con lo que se debe. Eso es algo que, bueno, a mí realmente en un curso básico, pues no me interesa que hagan. No se me hace tan necesario. Al final del día son simples if y else y devolver códigos de error. ¿Vale? Pero ya cuando ustedes trabajan formalmente, pues sí tienen que tener muy en cuenta ese tipo de validaciones. Varias veces ha pasado en sistemas eh, con datos sensibles que por no hacer una validación previa, se puede mandar, por ejemplo, código de JavaScript en un formulario. Y con un código de JavaScript que tú envíes, o con un código si por alguna extraña razón determinas qué lenguaje se está utilizando del lado del servidor, si el programador no hizo una validación de datos en los formularios, tú puedes mandar código y ese código lo va a ejecutar el servidor. Y entonces es cuando hay un montón de vulnerabilidades o ataques directos. Y lamentablemente ese tipo de errores por omitir validaciones es muy común. Por eso es que existen empresas que se encargan de vender ya formularios prefabricados, porque ellos ya hicieron todo el trabajo de hacer validaciones. El claro ejemplo es Google Forms. Google Forms ya tiene validaciones para evitar que se esté enviando código por medio de formularios. Pero si quieres hacer un formulario desde cero, tienes que evitar eso. Entonces, en este curso básico, nosotros no estamos fijándonos en eso. Estamos haciendo una mezcla entre la programación estructurada y la programación funcional. La programación funcional, su objetivo es devolver resultados. Esa es la idea. Utilizar funciones para devolver resultados. Y siempre supone que el usuario introduce los datos correctos, porque no está preocupado por crear una interfaz o por crear una validación de datos. El objetivo es que funcione bien y que dé los resultados que debe. Por eso no me he centrado tanto en que ustedes introduzcan texto por terminal o cosas así. Es más rápido y de hecho en matemáticas y en análisis de datos es más rápido que trabajemos con información directo desde el código o información desde archivos a estar pidiendo que el usuario introduzca cada uno de los datos, ¿vale? No quiere decir que no va a llegar un punto en que hagamos programas que requieran entrada por terminal. Sí lo vamos a hacer. Uno de los programas que ya tengo planeado cuando terminemos esta parte de apuntadores es utilizar un lector de strings, ¿vale? O un lector de expresiones racionales también puede sernos útil. Entonces, de momento eso no interesa. Entonces, aquí estoy suponiendo que los dos vectores X y Y tienen la misma dimensión, ¿vale? Ahora, el objetivo es que se devuelva un arreglo o crear un arreglo. Déjenme crear control N.
Voy a copiar esta parte. Lo hago así porque quiero borrar varias cosas. Control S. Suma vectores. 2. Ah. Listo. Entonces, voy a borrar las funciones previas que ya teníamos. Estas de momento no me interesan. Sí voy a crear una función de suma. ¿Y ahora qué queremos? Bueno, pues primero quiero determinar o quiero crear un arreglo que me almacene el resultado de sumar X con Y. ¿Vale? Ahora, quiero que en este momento lo primero que vamos a hacer, antes de hacer eso, es que vean que en C++ no es fácil determinar el tamaño de un arreglo. ¿Vale? En este caso, vamos a crear una variable que se llame int. De hecho, déjenme ponerla como long. No va a ser necesario, estoy exagerando en el tamaño del arreglo. ¿Vale? Pero esta variable lo que va a hacer es determinar el tamaño que tiene este arreglo X. Por tamaño va a ser cantidad de elementos del arreglo. Bien, la forma de determinar el tamaño de un arreglo, cuando tenemos el arreglo directamente, simplemente es utilizar el tamaño en bytes de dicho arreglo. ¿A qué me refiero con esto? Miren, vean. Tamaño en memoria de X. Yo puedo utilizar la función que ya he utilizado previamente, que se llama sizeOf. SizeOf es una función de la librería estándar de C y C++, que se encarga de determinar el tamaño de una variable, la cantidad de bytes que ocupa una variable. Por ejemplo, en este caso, antes de utilizar la del arreglo de X, voy a obtener el tamaño de esta variable, la variable tamaño. Documentos, programas. 1. C++. Suma vectores 2.cpp-o suma vectores 2. Espera una expresión. Ah, se me olvidó quitar esto de aquí. Perdón. ¿Listo? Punto diagonal. Suma vectores versión 2. En este caso, la variable tamaño ocupa 8 bytes. Recuerden que un entero normal, un entero int, ocupa 4. Long ocupa el doble, o sea, 8. 8 bytes. En total, 64 bits. Esta función nos permite determinar el tamaño. Entonces, puedo utilizarla para determinar cuál es el tamaño de X. En este caso, X tiene un tamaño de 40 bytes. ¿Por qué? Bueno, pues es un arreglo de tipo doble. Cada variable de tipo doble ocupa también 8 bytes.
y estamos almacenando 5 variables de tipo doble. Eso quiere decir que son 64 bytes. No, 64, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? Otra vez hice la multiplicación de 8 por 8. No, son 8 bytes por 5 elementos, 40 bytes los que ocupa en total. ¿Vale? Ahora, size of no necesariamente le tenemos que mandar una variable ya definida. Size of también nos puede ayudar a determinar cuánto tamaño ocupa un tipo de variable específico. Por ejemplo, en este código que tengo aquí, yo no tengo ninguna variable de carácter. Yo no tengo ninguna que sea un char, pero puedo saber por medio de size of cuánto ocupa un char. Un char ocupa un byte, o sea, 8 bits. Puedo saber, por ejemplo, cuánta memoria necesita un apuntador de tipo char. Recuerden que un apuntador de tipo char es un tipo de variable que almacena una dirección de memoria reservada para un carácter. Esta ocupa 8 bytes, o sea, 64 bits. Vean que la variable de tipo char solamente ocupa un byte, 8 bits, pero un apuntador de tipo char ocupa 8, porque para almacenar toda la dirección de memoria necesita 64 bits. ¿Vale? Entonces, en base a esto que tenemos aquí, pues size of nos puede ser de mucha utilidad. ¿Cómo puedo determinar yo el tamaño del arreglo X? Por tamaño del arreglo, recuerden que vamos a entender la cantidad de elementos que tiene X. A partir de solo conocer el propio arreglo que tenemos aquí y el tipo de arreglo que es. ¿Cómo puedo determinar cuántos elementos hay en el arreglo X utilizando esto de size of? ¿Podrías repetir la pregunta, profe? Ok. Supongan que yo aquí, por alguna extraña razón, esto está censurado, que estoy subrayando. No existe, yo no lo puedo ver. Lo único que tengo, lo único que sé es que existe un arreglo X que es de tipo doble y que ya se sabe, o bueno, ya tiene elementos cargados. Quiere decir que ya tiene reservada memoria para la cantidad de elementos que tenga. ¿Vale? Ya está fijo los elementos que tiene. Quiero determinar cuántos elementos contiene X. ¿Cómo lo puedo hacer? Dicho de una manera más simple, ¿cómo puedo obtener que X tiene 5 elementos si yo estoy suponiendo que ni X ni Y los puedo ver? Lo único que sé es que el arreglo se llama X y que es de tipo doble. Es lo único que conozco. ¿Podríamos dividir el tamaño del arreglo entre el tamaño del Exactamente. tipo? Lo que se hace comúnmente para determinar el tamaño de un arreglo es considerar el tamaño del arreglo X. Esto ya vimos que nos dice cuántos bytes se está utilizando en memoria para poderse almacenar. Y esto lo dividimos, siempre me gusta dejar un espacio entre los operadores, esto lo dividimos entre el tamaño o la cantidad de memoria que requiere una variable de tipo doble para almacenarse, ya que sabemos que cada uno de los elementos que guarda X son de tipo doble. Entonces, si yo conozco cuánto tamaño almacena, cuánto tamaño ocupa en memoria X, pues yo sé que eso lo puedo dividir entre
el tamaño que me ocupa una variable de tipo doble, porque todos los elementos del arreglo son de tipo doble. Esta es una gran ventaja de los arreglos. Al ser de tipo determinado, lo que quiere decir que todos los elementos son del mismo tipo, pues de esta manera puedo obtener el tamaño. Si out, cantidad de elementos de X. Nos dice que hay 5 elementos. ¿Vale? Con esto ya podemos nosotros determinar, pues, cuántos elementos hay en un arreglo. Vale. Si yo conozco la dirección de memoria de X, ¿puede ser que yo determine el tamaño del arreglo? O sea, por tamaño del arreglo. Es más, déjenme cambiarle en lugar de tamaño, para ya no confundir tamaño con tamaño en memoria. Vamos a decir en este caso longitud. ¿Vale? La longitud de un arreglo es la cantidad de elementos que contiene. Cuando yo paso un arreglo int, en este caso no va a devolver nada, ¿vale? Todavía no va a devolver nada la función esta de int, solamente va a devolver un entero que nos va a decir si todo salió bien o no. Va a ser la suma de vectores. Esta de momento solo me va a pedir un arreglo de tipo doble. Ahorita la vamos a ir rellenando. Pero ¿qué quiero que haga doble? Perdón, no hubo error. Lo que quiero que haga esta de sumar vectores es que me determine el tamaño del arreglo X. Uno pensaría, pues yo puedo devolver int, bueno, la longitud del arreglo. Int longitud, aquí no voy a utilizar un long porque pues voy a suponer que los arreglos son pequeños, ¿vale? Y voy a devolver la longitud del arreglo. Pues puedo hacer lo mismo. Yo estoy pidiendo un arreglo doble, entonces sé que este arreglo, cada uno de los elementos de aquí me va a devolver doble. Yo sé que este me tiene que, me debe de devolver el tamaño de X. Veamos qué pasa. Bueno, creo int longitud 2. Este va a ser igual a llamar la función sumar vectores. Y le pasamos el arreglo X. Out. Y vamos a imprimir ahora la longitud 2. ¿Notan ustedes algo raro o algo que no les cuadre? No sé, que no crean que vaya a funcionar o que sí vaya a funcionar, o todo está en orden. ¿Hay alguna duda con alguna cosa que yo no haya explicado, que se me haya pasado o algo así? ¿No? ¿Todo perfecto? Guardo. Bueno, esto nada más es porque pues vamos a hacer, bueno, desde aquí ya se pueden dar cuenta por qué nos está diciendo que estas cosas me va a devolver un doble y yo le estoy pidiendo un entero. Pero es una advertencia, ¿vale? Las advertencias
De momento la podemos ignorar. Afortunadamente ya el compilador pues, nos dice que tenemos que tener cuidado con cómo estamos trabajando ahí. Pero aquí ya nos está diciendo cuál es el problema que vamos a tener. Me está diciendo que solamente hay un elemento. Ahora, leyendo esto y viendo el código, permítanme, ¿dónde está? Déjenme de una vez también cambio esto. Full screen. Focus, focus, close paint, control K. Acá está. No me acuerdo. No encuentro. ¿Alguien me puede decir por qué me está devolviendo 1 y no 5 como debería? Y cabe resaltar que la respuesta está ya en el warning que lanzó primero. C++. Bueno, G++, que es el compilador. Solo contó el 6. O sea, el menos. El -6. Ay, ¿cuál -6? El último elemento, no, no necesariamente, no. No, de hecho, es más, el -6 es el que menos probabilidad tiene. Y de hecho, jamás va a ser escogido. Ya encontré la que buscaba. Listo. Bueno, ¿qué nos está marcando como advertencia el compilador? El compilador desde un inicio nos está diciendo que esta situación no puede ser viable o que tenemos que tener cuidado en esta cosa porque los arreglos en C y C++ no se pasan como una variable hacia una función. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que cuando nosotros hablamos de pasar elementos a una función, por ejemplo, aquí este entero es una variable. Cuando mandamos variables sencillas, estas tienen dos formas de enviarse. Una es por medio de valor, que este tipo de envío lo que hace es, vale, mándame tu variable, yo copio el valor en esta declaración que tengo aquí, en esta otra variable, en esta otra nueva variable, lo copio en esta sección de memoria y ya lo puedo ir utilizando. Se crea una copia de los datos que nosotros estamos mandando a la función. Ay, perdón. Aquí, si mandamos el 5, este 5 se copia en esta nueva variable tamaño. Eso es mandar datos por valor. Pero otra forma que vimos de cómo mandar datos es que en lugar de que mande el valor como tal para que se haga una copia, mande la dirección de memoria donde se está almacenando, que es lo que conocemos como enviar datos por referencia. Cuando mandamos datos por referencia, en lugar de hacer una copia de los valores que estamos enviando, se manda la dirección de memoria en donde está almacenado el valor. Lo que quiere decir que tenemos que trabajar con apuntadores, porque los apuntadores trabajan con dirección de memoria. Entonces, en C++, los datos de un arreglo se pasan por referencia. Es decir, que cuando yo mando un arreglo, aunque aquí esté utilizando la sintaxis de arreglo, no la de apuntador,
aunque yo esté utilizando la sintaxis de arreglo, el arreglo se manda por referencia. No se copian estos valores 1.0, 2.2, menos 0.4, 5.4 y menos 6. No se crea una copia de ellos, sino que se manda a la dirección donde están almacenados. Lo que quiere decir que esta sintaxis que tenemos aquí con los corchetes es equivalente a que yo utilice la notación de apuntadores. Es exactamente lo mismo. Nuevamente, ya les había comentado que por lo regular se consideran a los arreglos y a los apuntadores como objetos indiferentes, pero no. Una cosa es un arreglo y otra cosa es un apuntador. Un apuntador, recuerden, es una variable que guarda direcciones de memoria. Un arreglo no. Un arreglo es una colección de datos. Si bien es cierto que contiene una dirección de memoria que apunta al primer elemento del arreglo, no tiene que ser un apuntador como tal. Un arreglo tiene más información que un apuntador. La información de un apuntador es más sensible o más importante de almacenar, de mantener resguardada, que, bueno, evidentemente la información que nosotros almacenamos en un arreglo para nosotros va a ser sensible, pero en términos de programación no nos interesa si perdemos esos datos en el arreglo, no hay problema, ¿vale? Pero ya hemos visto que si yo utilizo direcciones de memoria que no debo, me va a marcar error el sistema operativo, a menos que sea Windows, y Windows hace cosas medio raras. Entonces, cuando nosotros mandamos un arreglo en C++, este se envía por referencia. De hecho, gracias a que Python es un lenguaje bueno, relativamente joven, pero es un lenguaje que adoptó muchas mecánicas de C++ y las mejoró y vieron que eran eficientes en lenguajes de alto nivel. Esto quiere decir que eran muy útiles. Python manda todo tipo de datos por referencia. No lo hemos visto porque todavía no terminamos de ver funciones aquí y ya después nos podemos pasar a trabajar con funciones en Python. Pero Python todo lo trabaja por referencia. Python jamás hace copiado de datos, hace referencias. Vieron que eso era más eficiente. Entonces, muchos lenguajes optaron porque los arreglos siempre se manden por referencia, ya que era muy costoso. Un ejemplo es Java. Java en años recientes, en no más de 10 años, adoptó esta política de que los arreglos no se hace copiado. Bueno, ya estamos en 2022, ya son más de 10 años. Poco antes del 2010. Java adoptó también esta filosofía. Los arreglos se tienen que mandar por referencia, a pesar de que Java no trabaja con apuntadores. Es más, Java dice, lo primero que dice es, no, los apuntadores son peligrosos, no los utilices. Y más porque Java utiliza lo que se conoce como la máquina virtual. Utiliza una máquina virtual. Entonces, ese es el problema de trabajar con apuntadores ahí. La memoria es muy diferente. Entonces, dijeron, no, los apuntadores son algo riesgosos para un lenguaje que quiere ser portable. O sea que si tú haces un programa en Windows, lo puedes ejecutar en Linux y en Mac con el único requisito que tengas la máquina virtual de Java. De ahí en fuera, todos los programas deben ser compatibles. De hecho, como mera anécdota, no anécdota actual, sino como mera historia, en el SAT ahorita tienen muchos problemas. Y eso los digo porque ustedes también ya son mayores de edad, la mayoría, quiero suponer. Y ya tienen que comenzar a revisar esos trámites con el SAT. Bueno, el SAT tiene problemas porque utilizó un programa que para algunos programas, renovaciones de e-firma y cosas así, utiliza Java, pero los programadores que hicieron esas cosas con el SAT, que les trabajaron para el SAT, no consideraron o quitaron la ventaja de Java que fuera independiente del sistema operativo. Entonces, el programa que utilizan en el SAT para hacer estos trámites está hecho en Java, pero ni siquiera funciona bien porque utiliza librerías específicas de Windows. Le quitaron esa portabilidad. Entonces, hay que tener, esa es la gran razón por la que Java quitó apuntadores, para evitar estos problemas. Y en el SAT, que es un sistema importante pues para los mexicanos, porque tenemos que tener trámites con Hacienda. Peor aún, los sistemas actuales de 64 bits, ya hay librerías de Java obsoletas que no funcionan bien en 64 bits. Y adivinen qué, las utilizaron en el SAT. Entonces, los programas de 64 bits del SAT no funcionan por eso. Uno tiene que bajarlos de 32 bits, ¿vale? Para poder hacer los trámites y que todo funcione bien.
Entonces, le quitaron esa gran ventaja a Java. Están haciendo que Java, un lenguaje que está hecho para que un programa sea independiente de dónde se realizó. Si tú lo hiciste en Windows, no importa, lo puedes ejecutar en Linux, en Mac o en Windows o en Chrome OS, en cualquier sistema operativo, siempre y cuando tengas la máquina virtual de Java. Pues quitaron esa ventaja, ¿vale? Entonces, siempre hay una razón por la que se busca la eliminación de los apuntadores. Les he comentado que C++ está en busca de eso, que se dejen de utilizar apuntadores, ¿vale? Entonces, regreso ahora sí al tema. Estos apuntadores que están aquí, que estoy haciendo aquí, pues los tenemos que ver nosotros porque tenemos que entender de fondo cómo funcionan las cosas. Y aquí estamos viendo que C++ interpreta un arreglo o manda un arreglo por medio de la dirección de memoria. Lo que quiere decir es que si yo lo trabajo aquí, luego con lo que estaría trabajando es con la dirección de memoria de X y no con los valores que contiene X. De modo que aquí la división que estoy haciendo es la cantidad de memoria que requiere un apuntador de tipo doble, una dirección de memoria de tipo doble, dividido entre la cantidad de memoria que requiere una variable de tipo doble. Por eso es que me devuelve 1. Recuerden que X, acá abajo lo vimos, ¿vale? Cuando lo hicimos con el apuntador de char, este requería 8 bytes. Pues resulta que las variables de tipo doble, los apuntadores de tipo doble, también requieren 8 bytes. Y ya vimos que una variable doble requiere 8 bytes. Pues entonces 8 entre 8 nos queda el 1. Entonces, ese es el problema. Yo ya no puedo determinar el tamaño de un arreglo en C++. Por eso es que dejan de ser inútiles. Por eso es que dejan de ser muy útiles cuando trabajamos directamente en arreglos con C++. Y por eso se crearon estas colecciones de tipo array. Ay, ya lo cerré. Ya no. Por eso se crearon estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, vamos a hacer la suma de los vectores. Pero ya vimos que yo no puedo determinar el tamaño del arreglo en la función. Entonces, si yo quiero realizar la suma de X con Y, ¿vale? Pues ya necesito, aquí no puedo crear un nuevo arreglo si no conozco el tamaño de X y no conozco el tamaño de Y. Si no conozco cuántos elementos tiene X y cuántos elementos tiene Y, pues yo no puedo realizar la suma con el ciclo for como ya lo vimos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que podemos hacer es que ahora a la función también le pidamos el tamaño, o bueno, la longitud de nuestros arreglos. En este caso, le voy a pedir que me diga cuánto es la longitud de X, cuánto es la longitud de Y, para poder hacer la suma correctamente. ¿Vale? Y ahora, siguiente parte. Yo no quiero retornar un arreglo de tipo doble. Toda esta fase que nosotros estamos haciendo aquí se le conoce como fase de preprocesamiento, porque estamos preparando todos nuestros datos, entrada y salida a la vez. Entonces, quiero ahora un arreglo doble Z que me almacene el resultado. Bueno, aquí, por ejemplo, yo no sé qué tamaño va a tener Z. Como quiero hacer la suma de vectores, el tamaño de Z va a depender del tamaño de X y Y. Bueno, supongamos que aquí no conozco ni el tamaño de X ni el tamaño de Y. Aquí están los datos. Yo voy a utilizar estos datos, pero supongamos que yo no los puedo ver. Yo no sé cuánto mide X y cuánto mide Y. Bueno, ¿qué longitud tiene X y qué longitud tiene Y? Pues determinamos la longitud como lo hicimos aquí. Aquí es correcto porque aquí sí tengo los datos directamente. Aquí sí ya tengo los datos. Aquí sí tengo a X explícitamente y tengo el tamaño. Entonces puedo determinar la longitud de X. A partir de eso, pues yo lo que puedo hacer es, ahora sí, crear mi arreglo Z.
¿De qué tamaño va a ser Z? Bueno, pues va a ser la longitud esta que obtuvimos aquí. ¿Vale? Entonces, déjenme quitar esto. Esto ya dio lo que tenía que dar. Ya vimos qué pasa cuando hacíamos eso. Un poquito. Ya creé un arreglo Z que contiene los mismos elementos que contiene X y Y. Aquí también pude haber determinado el tamaño de X, el tamaño de Y y hacer una validación para ver si los dos tienen el mismo tamaño. Eso es lo que les comentaba de validación de datos, pero de momento pues eso no nos interesa. Ahora, quiero que mi suma que se va a realizar aquí de X con Y se almacene en este Z. Pues lo único que hago es pedir el arreglo Z. ¿Vale? Como se pasa por referencia, pues estamos enviando la dirección de memoria donde está alojado el arreglo Z. Y con esa dirección de memoria vamos a ir rellenándolo a partir de X y Y. Bueno, ahora, ¿cómo hago la suma de los vectores? Recuerden que aquí, pues yo estoy trabajando con el arreglo X, el arreglo Y quiero almacenar en el arreglo Z. ¿Cuál es el algoritmo para hacer la suma de X con Y y almacenar el resultado en Z? Con for. ¿Ok? ¿Cómo hago el ciclo for? Desde 0 hasta menor la longitud. Int J. Desde 0, J menor que la longitud. Que avance ¿Ok? de 1. Ajá, perdón. Y que avance de 1. Ah, ok, que avance de 1, exacto. Y luego, Pues que Z sea igual a la suma de X y Y. exacto. Z así directamente, así Z igual a X más Y. No, Ah, en la ok. posición. Ah, perfecto. En la posición J-ésima tiene que ser igual a J y J. Entonces, en esta notación que utilizamos de arreglos, pues también es válida para apuntadores. Recuerden que en aritmética de apuntadores, pues podemos trabajar así. Si yo quisiera trabajar directamente con aritmética de apuntadores y no utilizar estos operadores de corchete, es más, lo voy a poner aquí como comentario, ¿cómo sería con apuntadores directamente? Sería Z, recuerden que es una dirección de memoria, más J, tiene que ser igual, el valor, perdón, aquí es, el valor que está almacenado en la dirección de memoria Z más J, tiene que ser igual al valor almacenado en la dirección X más J, más el valor almacenado en la dirección de memoria Y más J. Esto sería con apuntadores, con aritmética de apuntadores. Esta suma es de dobles, la que estoy subrayando, la de en medio, pero esta suma es suma de direcciones de memoria, recorrido en direcciones de memoria. Recuerden que si yo a un apuntador o a una dirección de memoria le sumo 1, no le estoy sumando el valor 1, me estoy moviendo una posición o una cantidad de bits equivalente al tipo de variable que es el apuntador, ¿vale? Pero afortunadamente C++ interpreta la notación de corchetes independiente de si trabajamos con apuntadores. Nuevamente, es por eso que la gente trata de decir pues, que los apuntadores son equivalentes a arreglos. Y retorno 0 en este caso. ¿Por qué no retorno a Z? Porque Z ya está alojado en la clase principal. Bueno, en la función principal. ¿Vale? Yo lo único que estoy haciendo es rellenar a Z. Si yo aquí declarara un nuevo arreglo Z, como lo hice en el programa de acá, antes de irnos de vacaciones, todo esto,
Pues aquí sí tendría que hacer un return R, que es la dirección de memoria de R y todo eso. Pero aquí ya no lo necesito, porque la fase de procesamiento es esta. Pero en la fase de preprocesamiento, yo ya obtuve dónde se va a almacenar mi resultado. Yo ya lo determiné. Ya no necesito estar haciendo returns. Ya no están viajando los datos de un lado a otro. Ahora, esto también es cuestión de gustos en programación. Hay personas que les gusta mucho utilizar apuntadores para que los datos estén viajando así concretamente, pero otros dicen, pues no, los datos siempre van a estar viajando aunque yo haga esto. Mejor hago la fase de preprocesamiento y después solamente voy rellenando y ya no necesito que estén viajando datos completamente sensibles. Entonces, guardo y no compilo, me falta algo. Me falta la impresión. Bueno, vamos a crear una función. Esta va a ser de tipo void, esta no, ni siquiera lo voy a meter de tipo entero. La de arriba también podría ser de tipo void. ¿Vale? Y esta va a ser imprimir arreglo. ¿Qué datos le pedirían? Si queremos seguir esta lógica que estamos utilizando aquí, ¿qué datos le pedirían a la función imprimir arreglo para que me imprima un arreglo de dobles? ¿Qué argumentos le pido? Z y longitud. Bueno, ahí. Vamos a pedirle el arreglo como tal, que queremos imprimir, y la longitud. Como se pasa por referencia, pues necesito pedir el tamaño. Profe, ¿Qué pasó? no sería Z. Ah, es indiferente. Ah, ok. Recuerden que este es un nuevo identificador para la variable. ¿Vale? Esta X es diferente de esta X que está aquí. Y aquí lo único que hago es que out. Ah, pues acá abajo, acá ya lo tengo, ¿verdad? Déjenme copiarlo. Es que está aquí. Control C. A ver qué copié. Ni me fijé. Ah, ok. Copio esto. Control C. Control V. Sí. Y aquí. Sí. Out. Y aquí le dejamos un espacio. ¿Vale? Y aquí en lugar de R es X. Bueno, pues ahora vamos a imprimir nuestro resultado. Imprimir arreglo Z. Compilo. ¿Qué me faltó? Ah, me falta el tamaño, perdón. Longitud. Y me falta algo más. Me falta realizar la suma. Sumar vectores. Mando X, mando Y, mando Z y mando longitud. ¿Dudas hasta aquí? Compilo. Y obtengo pues la suma de mi arreglo. ¿Vale? Entonces, ¿dudas?
¿Queda claro cómo funcionan los arreglos en términos de apuntadores? ¿Qué es pasar datos por referencia o por qué estamos mandando aquí los datos de esta manera? ¿Por qué es necesaria esta variable de longitud? Profesor, a mí no me quedó muy claro por qué ya no se retorna Z. Ok. Como vimos al inicio, los arreglos en C++, y de hecho hoy en día ya en la mayoría de lenguajes, los arreglos se mandan por referencia. Esto quiere decir que el Y y el X y el propio Z que tengo aquí, estos tres que tengo aquí, estos, se están mandando por medio de la dirección de memoria que los identifica. No se están copiando estos valores que tenemos aquí. ¿Vale? Estos ya nos están haciendo esa copia. Imagínense, por ejemplo, si trabajáramos con arreglos de 10,000 elementos, realizar una copia de esos 10,000 elementos aquí en la función ya nos daría 20,000 elementos. ¿Vale? Entonces sería bastante tedioso. Estaríamos utilizando el doble de memoria de la que realmente requerimos. ¿Ok? Entonces, pues lo que vamos a hacer es aprovecharnos de que los arreglos se mandan por referencia para ahora obtener el resultado de la suma con X y Y. Previamente, lo que hicimos es que dentro de la función, ¿dónde está? Aquí está. Creamos un arreglo R. Pero este arreglo lo creamos, entre comillas, de forma manual. Nosotros reservamos la memoria necesaria, nosotros dejamos que ese arreglo se almacenara ahí y lo devolvíamos. Pero devolvíamos la dirección de memoria del arreglo que se creaba. Por eso aquí devolvíamos un apuntador. Y pues eso es bastante tedioso. Bueno, a mi parecer, la verdad. Como les dije, es cuestión de gustos. Hay a muchos que les gusta seguir utilizando apuntadores. Sin apuntadores creo que no pueden vivir, pero bueno. Pues vamos a eliminar la idea de utilizar apuntadores directamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahora, desde antes de llamar la función sumar vectores, nosotros vamos a crear un arreglo con el tamaño necesario para almacenar la suma de X con Y. Lo estamos creando desde afuera de la función. Por eso le llamamos una fase de preprocesamiento. Estamos preparando todos nuestros datos antes de que comenzar a ejecutar la función sumar vectores. Entonces, vale, X y Y son arreglos conocidos. Conocidos entre comillas porque les estoy diciendo que estamos suponiendo que yo no conozco, por ejemplo, cuántos elementos contiene X y cuántos elementos contiene Y. Eso yo no lo sé. Yo no conozco la longitud. Por eso calculamos la longitud de esta manera. Bueno, quitando el cout, porque ese es opcional. Pero calculamos la longitud del arreglo X. La longitud es el tamaño del número de elementos que contiene X. Aquí son 5. Entonces, longitud nos va a devolver ese 5. ¿Ok? Yo sé que la suma de vectores es 1 a 1. Por lo que puedo determinar que necesito un arreglo con la misma cantidad de elementos de X para almacenar la suma de X con Y. En este caso, lo que hago ahora es crear un nuevo arreglo llamado Z que va a contener 5 elementos o la cantidad de elementos que diga longitud. ¿Ok? Ya creé este arreglo y ahora, bueno, pues este arreglo ya tiene memoria reservada. Cuando creamos un arreglo ya se reserva memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovecharnos que se creó este arreglo Z, que ya tiene memoria reservada, para poder almacenar los resultados que se obtiene de sumar cada una de las componentes de X y Y. Bueno, eso lo hacemos por medio
de un argumento en la función sumar vectores. ¿Cómo le hago? Bueno, ya no solo pido X y Y el tamaño de X y Y o la longitud de X y Y. Ya no solo pido eso. Pido un tercer argumento llamado Z. Este tercer argumento es un arreglo de dobles. Como ya vimos que se pasa por referencia, no voy a tener desperdicio de memoria, porque lo único que me va a enviar aquí de Z es la dirección de memoria. Entonces no va a haber desperdicio de memoria. Bien, este arreglo Z que está aquí es diferente de este que está acá abajo. Son cosas diferentes. Al final lo único que se va a hacer es que la dirección de memoria de este Z que está aquí arriba va a ser la misma dirección de memoria de este Z que está acá abajo. Pero bueno, como este nos va a servir ahora para almacenar nuestro resultado, este ya está construido afuera. Afuera de la función. Se construyó desde afuera. Entonces, ya no es necesario que aquí dentro de la función cree un nuevo arreglo Z. Ya no tengo que crear uno nuevo, un nuevo arreglo que almacene el resultado. Ya no es necesario. Porque esto que está haciendo, esta parte que estoy subrayando, lo que hace es sumar cada una de las componentes de esta X, de esta Y ese resultado, esa suma, almacenarlos en las componentes respectivas de esta Z. Pero esta Z hace referencia a la dirección de esta otra Z. De manera que todo lo que yo almacene en esta Z, como se están enviando los datos por referencia, se van a almacenar realmente en esta Z que creé por fuera. Por tanto, aquí ya jamás tengo nada, ya no tengo que devolver. Mejor dicho, ya no tengo que devolver nada. Porque este Z que está aquí afuera, este Z que está aquí, al final hace referencia a este Z que está acá afuera, a este. Caso contrario a lo que pasaba aquí. Esta R que creamos aquí no hace referencia a nada que esté fuera de la función. Se creó aquí dentro de la función. Es más, para obtener esa R, ¿vale?, tenemos que obtenerla a partir de un apuntador afuera de la función cuando llamamos a la función. ¿Vale? Entonces, aquí se está creando una variable dentro de la función. Aquí no. Como aquí no se está creando nada dentro de la función, pues no tengo nada que devolver. ¿Vale? Este int que estoy pidiendo o que estoy retornando aquí, lo único que me va a hacer es que lo dejo ahí nada más, es por si llegara a haber un error en la función. Por ejemplo, si aquí no se pudiera realizar la suma, podría yo hacerle que me retorne 1 y ese 1 yo lo interpretaría como un código de error. Pero eso ya son cosas que el programador realiza. Pero técnicamente aquí ya no tengo que devolver Z porque Z ya se creó desde afuera. No se creó dentro de la función, sino que se creó fuera de la función. Y estamos aprovechando ese Z creado afuera. ¿Queda claro por qué ya no estamos devolviendo nada aquí adentro? Sí, profesor, ya me quedó claro. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Bueno, ¿cuál es la desventaja de esta parte? Pues que mandamos un dato de más, un dato adicional. La longitud, ¿vale?, es una variable adicional que nosotros estamos mandando, porque no puedo obtener el tamaño del arreglo aquí dentro de la función, ¿vale?, ya que lo único que se está enviando aquí no es la cantidad de datos, sino que se está enviando la dirección de memoria. Entonces, tengo que mandar como dato adicional la longitud de los arreglos. Esa es la gran desventaja.
como les mencioné, para eso se crearon objetos como el de array, para que yo no tenga que mandar muchos parámetros, sino me baste con mandar uno solo que ya contenga toda la información. Vamos a ir encaminados hacia eso. Pero bueno, eso va a ser aparte. Entonces, dudas hasta aquí, dudas de la suma de vectores, porque viene el ejercicio que les va a tocar a ustedes. Quiero que hagan la multiplicación primero. ¿Vale? Un segundo. Un segundo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un programa o una función que tome dos argumentos. Bueno, ustedes ya determinarán cuántos argumentos tiene que tomar la función. De hecho, deben de ser 3, pero tienen que tomar de entrada 3. 3 son los básicos que yo pido. Ustedes pueden necesitar más, y de hecho van a necesitar más. Van a pedir un arreglo doble X, ¿vale? Van a pedir un arreglo doble Y. Y van a pedir un arreglo, o bueno, van a declarar una variable o lo que ustedes crean conveniente que almacene R, que almacene el resultado. ¿Qué tiene que hacer esta función? Bueno, en términos de matemáticas, X va a ser un arreglo o una matriz de tamaño 1 por n, un coeficiente NR. Y va a ser una matriz de tamaño n por 1, con coeficientes NR. O sea, recuerden que estamos trabajando en los reales computables, o sea, dobles. X y Y, de hecho, son racionales computables para ser precisos. Y lo que tienen que hacer es devolver primeramente el resultado de multiplicar X con Y. Esta es la primera parte. O primera función, mejor dicho. La primera función. Este R tiene que ser igual al producto de X con Y. La segunda función. R tiene que ser igual al producto de Y con X. Y este va a ser el pesado. ¿Por qué? Porque no hemos visto arreglos de arreglos. Pero, ese es el detalle. No tienen que utilizar un arreglo bidimensional. ¿Por qué? Bueno, antes que nada. Primero, ¿de qué tamaño es R en la primera función? ¿O a dónde pertenece R en este caso? 1 por 1. Es 1 por 1. O sea, este es un real. Aquí no hay problema. Entonces, en el primer programa, R, ¿qué tipo debe de ser? ¿Qué tipo de variable debe de ser R? ¿Entero? ¿No? Un double, ¿no? Exactamente. Double.
R. Vale. Aquí tienen dos opciones. Pueden hacer return R porque es una variable. R. No va a haber problema. Pero mi idea es que utilicen apuntadores para que la R la declaren por fuera de la función y le pidan a la función, a la R, por medio de referencia. Recuerden que para pedir por medio de referencia una variable, utilizamos este operador. Este es el AND person. Nada más que nunca me ha salido escribirlo. Recuerden que esto ya lo vimos. En este caso, la R se declara por fuera de la función, se pide por referencia a la función y se rellena con el valor. En este caso, la función es de tipo vacío. ¿Vale? Porque para este caso, para este que está aquí, la función tiene que ser de tipo doble. Mientras que en el caso de abajo, lo voy a poner así. Aquí, la función tiene que ser vacía. Tienen que rellenar a R. No tienen que enviarlo directamente. Tienen que rellenar a un R declarado por fuera. R tiene que ser declarado por fuera. Jugaría el papel del Z que nosotros estamos utilizando. El segundo. No hemos visto nosotros arreglos de arreglos, pero no son necesarios. De hecho, los arreglos multidimensionales tienen una forma de trabajarse más comúnmente. ¿Los vamos a ver? Sí, los vamos a ver ya después la siguiente sesión. Pero ahora, este R de Y por X, aquí en el segundo programa, R, ¿a dónde pertenece? Este es n por n. Exactamente, aquí son las matrices de tamaño n por n, o la matriz cuadrada de tamaño n, con coeficientes en R. Nosotros que estamos diciendo que R tiene que ser de la forma R11, R, sucesivamente R1n, hasta Rn1, Rnn. Quisiéramos esto, pero no es necesario utilizar arreglos bidimensionales. ¿Por qué? ¿Cómo almacenarían este? Es más, aquí es isomorfo el conjunto de matrices en general. Este lo puedo ver como un arreglo de una sola dimensión. ¿Cómo lo puedo hacer? Dicho de otra forma, este M, N, R, es isomorfo a R elevado a la cuánta. No, no, nadie. N por N. ¿Esto qué es? Sí. Exactamente. Rn cuadrada. Entonces, quiere decir que estas matrices yo las puedo considerar como arreglos de como vectores. ¿Cuál es una forma de almacenarlo? Bueno, una forma de almacenarlo es así, R11, R12, R1n. Luego, abajo de estos colocamos la segunda fila, R21, R22, así sucesivamente hasta R2n. Y esto sucesivamente hasta llegar a Rn1 y luego hasta Rnn. Lo único que hay que tener cuidado es que las posiciones aquí se trabajan de una manera interesante, que eso es lo que quiero que ustedes hagan.
¿cómo puedo rellenar este arreglo de una sola dimensión sin necesidad de utilizar este de aquí? Pueden utilizar este. De hecho, esta forma de acomodar este arreglo a título personal no me gusta. Porque la memoria caché trabaja mejor por medio de filas. Pero bueno, para un arreglo unidimensional, cuando se trabajan con matrices unidimensionales es sencillo. Pero cuando se hace la conversión de un arreglo bidimensional, o sea, una matriz a un arreglo unidimensional, un vector, esta no es la manera óptima. Ustedes no va a haber problema porque ustedes van a declarar este R así. No van a ni siquiera utilizar esta forma. Van a utilizar esta forma que está aquí. Pero si tuvieran que hacer la conversión, esta no es la manera óptima. La manera óptima realmente es que en lugar de poner las filas una tras otra, se ponen las columnas una tras otra. Aquí iría la primera columna, luego iría la segunda columna y luego la tercera columna. Y esto nada más es cuestión de por cómo en un arreglo multidimensional, cómo trabaja la memoria caché. La memoria caché trabaja mejor por medio de columnas que por filas. Es más, todo lo que ustedes conocen de álgebra lineal, en programación es más cómodo trabajarlo por columnas que por filas. Siendo que por lo regular, para resolver cosas en matemáticas, a manera de a lápiz, trabajamos más cómodamente con filas. Pero creo que eso nada más es un tabú ahí medio raro. ¿Vale? ¿Queda claro qué quiero que hagan los dos programas? Bueno, las dos funciones son dos funciones independientes. Es más, una ya se pueden dar cuenta que es el producto interno. Están haciendo el programa que calcula el producto interno. Y la otra calcula lo que se conoce como el producto diádrico. ¿Es diádrico o diádico? Diádico, me parece. No, si es diádrico, me parece que sí es diádrico con la R. Diedral group, no. Ese es el grupo diádrico, que es el de rotaciones. Es diádico en este caso. El producto diádico es un vector columna por un vector fila. Tiene que ver con el producto tensorial. En física lo van a ocupar bastante, así que no se preocupen. ¿Dudas de lo que quiero que hagan los programas? Va a ser uno mismo, ¿verdad? Solo programa. Sí, en un solo archivo, dos funciones separadas. ¿Vale? Una hace el producto interno y otra hace el producto diádico. En matemáticas, la matriz generada esta R realmente no es tan relevante. Como si ustedes ahorita que están en álgebra 3 para que practiquen, vean cuánto es el rango de esta matriz R, calculada así, de este producto diádico. Esta matriz R que tenemos en la segunda función, traten de calcular cuánto es el rango. Y van a ver por qué en matemáticas no es muy relevante que digamos. Pero curiosamente en física sí se ocupa mucho. Entonces, ¿dudas, comentarios, sugerencias? ¿Nada? ¿Cuándo lo tienen que tener listo? Antes del fin de semana. La actividad la voy a poner en Teams igual. ¿Por qué les estoy dando tanto? Porque tienen que ver cómo trabajar con esto que está aquí. No es tan complicado, créanme, no les doy tiempo para que se asusten de que es muy complicado, realmente es sencillo. Pero ¿por qué prefiero que trabajen con esto, trabajar con arreglos multidimensionales? Porque es más cómodo. Si ustedes quisieran dedicarse a optimización o métodos numéricos que esté enfocado a la optimización de algoritmos, es más cómodo trabajar con arreglos unidimensionales, más eficiente que trabajar con arreglos multidimensionales. La lectura es más lenta en un arreglo multidimensional que en un arreglo unidimensional. Entonces, es mejor acostumbrarnos a que no es necesario trabajar con multidimensionales. Y ustedes en matemáticas, pues lo saben muy bien. El conjunto de matrices cuadradas con coeficientes en R es isomorfo a Rn cuadrada. Entonces, ¿por qué no mejor trabajo con esto? ¿Qué digo? A lápiz y papel sí es más cómodo trabajar con esto. Pero para la memoria es más eficiente un unidimensional. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, si no hay dudas, pues nos vemos mañana. Por cierto, los que tienen cálculo conmigo, hay un pequeño problema. Mañana tengo que exponer en una universidad de Puebla. Lo tengo que hacer en línea, pero es a la 1:00. Entonces,
Mañana no tendríamos clase. De hecho, ahorita les voy a comentar en Teams. Pero bueno, eso es para los que tienen cálculo conmigo. Entonces, si no hay dudas, entonces nos vemos el jueves.